Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 24 de enero, en esta segunda semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos a Santa María Virgen en sábado. Ave María Purísima, sin pecado concebida. También en la liturgia de la Iglesia recordamos y celebramos a San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Si me equivoco, prefiero equivocarme, más bien por demasiada bondad que por demasiado rigor. En esta afirmación de San Francisco de Sales, que nació en el castillo de Sales de una noble familia de Saboya, está el secreto de la simpatía que se ganó entre sus contemporáneos. Su mansedumbre, que tanto gusta a quienes leen la biografía del santo, no era una cualidad innata, y lo prueba esta frase suya: ¿quieren que en un cuarto de hora yo pierda ese poco de mansedumbre que he conquistado en 20 años a costa de muchos esfuerzos? Después de haberse graduado en Derecho en la Universidad de Padua, contra las esperanzas paternas, a los 26 años siguió la vida eclesiástica y se presentó voluntario para la difícil misión de predicador católico entre los calvinistas de Ginebra. Fue celoso sacerdote y trabajador infatigable en la viña del Señor. Como vio que eran pocos los frutos que lograba desde el púlpito, se dedicó a publicar folletos que él mismo distribuía por debajo de las puertas de las casas o que pegaban las paredes, mereciendo por esta actividad original publicitaria el título de patrono de los periodistas y de los que difunden la verdad cristiana sirviéndose de los medios de comunicación social. Pero los folletos que él distribuía por debajo de las puertas de las casas tampoco tuvieron mucha eficacia. El duque de Saboya, de quien dependía Francisco, vino a darle una mano al apóstol, pero a la brava, lo que no iba de acuerdo con el temperamento del santo de Sales, que prefirió seguir adelante su lucha por la ortodoxia con el método de la caridad, iluminando las conciencias con los escritos, que le obtuvieron el título de doctor de la Iglesia. Sus obras más leídas son Introducción a la vida devota y Tratado del amor de Dios. El del amor de Dios fue el argumento con el cual convenció a los hugonotes a volver al seno de la Iglesia Católica. Fue obispo auxiliar a los 32 años y 3 años después obispo titular de Ginebra. Introdujo en su diócesis las reformas del Concilio de Trento. Fue director espiritual de San Vicente de Paúl y de Santa Juana Francisca de Fremont de Chantal, con quien fundó la Orden de la Visitación. Por eso incluso se considera con razón uno de los mejores representantes del humanismo devoto francés. Murió en Lyon el 28 de diciembre de 1622 de un ataque de apoplejía. Fue canonizado en 1655, pero en el nuevo calendario se recuerda su fiesta el 24 de enero, porque ese día fue trasladado su cuerpo a Anequi para la sepultura definitiva. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Bueno, el santo de la virtud, de la buena actitud, de la alegría y de la sonrisa. Ojalá lo podamos imitar. Para hoy, sábado 24 de enero, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 21. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tomamos en la primera lectura el segundo libro de Samuel, capítulo 1, y diferentes versículos desde el 1 al 27. Y justamente el rey David, todavía no siendo rey, recibe la noticia de un soldado que regresa a su campamento y se postra. Pero algo interesante es que este soldado venía huyendo del campamento de Israel y le comenta a David que el pueblo fue derrotado en batalla y él huyó. Y entre los muertos se encuentran Saúl y Jonatán. David se lamenta, rasga sus vestiduras y empieza a hacer ayuno durante todo ese día hasta caer la noche. Qué importante, porque vemos acá la sensibilidad del corazón humano. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido llanto, dolor, desesperación y tristeza o melancolía en el alma por un ser querido que parte, por alguna tragedia o pues alguna rotura en el corazón?
pero nos damos cuenta cómo Dios es quien llena el corazón, cómo es el Señor el que a la tristeza le regresa la calma, le regresa el gozo, cómo es Dios el único que consuela y que anima. Y por eso hoy le pedimos al Señor que también anime y consuele nuestros corazones delante de esas pruebas tan difíciles o de esas dificultades que podríamos pasar durante nuestra propia vida. Vale la pena saber que hoy tomamos el texto de San Marcos, capítulo 3, 20 al 21, en donde se nos recuerda que Jesús entró en una casa con sus discípulos. Es decir, Jesús va visitando pueblo con pueblo y nos damos cuenta que Jesús siempre se hospeda en algún lugar y desde ese lugar en donde se hospeda ocurren milagros, salen las más grandes prédicas o parábolas, y desde esos lugares en donde Jesús se hospeda se siente la misericordia de Dios a través del perdón de los pecados de muchas personas, como el caso, según el Evangelio de San Mateo capítulo 9, de Leví y también de sus compañeros publicanos. Sí, el propio Mateo, que recibe la gracia de Dios, el perdón de Dios y sobre todo la llamada de Dios. El texto de hoy también nos recuerda que había tanta gente que acudió a aquel lugar que no los dejaban ni comer. Cuán importante es saber que la gente tenía hambre y sed de Dios. Como tú y yo seguimos teniendo esa hambre de Dios, esa sed de la palabra. Pero el Señor nos sacia a través de los sacramentos, en la Eucaristía. Saciamos esa hambre de Cristo Jesús. En la Santa Confesión recibimos el perdón de los pecados y saciamos también esa hambre del Señor. Y siempre y cuando tengamos los sacramentos, estaremos con ese corazón lleno de la gracia de Dios. Y por eso hoy le pedimos al Señor que nunca nos deje sin la comida espiritual, que nunca nos abandone y que siempre esté con nosotros. Pidámoselo para que lo tengamos en el corazón y en nuestras vidas. Y finalmente dice hoy, al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Pero claro, sabemos que Jesús tenía un propósito y una misión muy claros. Era predicar el reino de Dios, la buena nueva, extenderla en este mundo. Anunciarle a los pobres, a los enfermos, a las mujeres y a los niños, a los pecadores, una vuelta al Señor, cómo Dios los amaba, cómo Dios hacía una opción por ellos, cómo Dios les daba una segunda oportunidad. Y lo mismo sigue haciendo el Señor hoy, nos sigue dando una segunda oportunidad. Y no importa que para el mundo de hoy los cristianos seamos locos, ¿sí? Porque de eso nos han tratado, no solamente a Jesús, nos han tratado de locos por amar a Cristo, nos han tratado de locos porque tenemos la Eucaristía y porque dicen, ¿cómo es posible que haya un Dios en esa comida que se comen? Nos han tratado de locos porque defendemos la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural, defendiendo justamente a cualquier niño de ser abortado. Nos llaman locos, nos han llamado locos por defender el matrimonio y la familia como un núcleo principal para nuestra sociedad, porque hoy no lo consideran así. Siempre nos seguirán llamando locos porque hacemos la opción por los pobres, enfermos y necesitados. Pero no importa, el Señor nos ha dado el ejemplo de poder acercarnos al prójimo con un corazón sincero y cambiar un poquito nuestra realidad y nuestra historia. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.